personas que han preguntado si el hablar en lenguas es requerimiento para ser salvo. Hay personas que han hecho esta pregunta sinceramente y hay otros que han dicho que el hablar en lenguas no es requerido para ser salvo porque eso significaría que alguien es salvo por obras o que la salvación viene por obras. Ahora, tenemos que escudriñar esta pregunta un poco más de una manera bíblica. Porque para los sinceros es importante dar respuesta de la Biblia para esta pregunta. Pero hay personas que tratan de, puedo decir, negar el significado de hablar en lenguas en el contexto de salvación porque ellos asumen que eso significa que la salvación es por obras y tratan de usar esa frase de salvación no es por obras porque se menciona algo similar en Efesios capítulo 2. Pero vamos a escudriñar esto porque no podemos dejarnos ser influenciados por doctrinas de hombre, por denominación, por cultura de hombre o de iglesia, tradición de iglesia. Es importante que nosotros tengamos entendimiento de una manera bíblica, no de este mundo terrenal. Porque decir que hablar en lenguas en el contexto de salvación es lo mismo que salvación por obras es una tergiversación de las escrituras. Es una representación mala de las escrituras, incompleta, porque la salvación por obras es algo que es tan profundo que vamos a escudriñar en esta enseñanza para que nosotros entendamos que estos términos y frases que las personas usan muchas veces porque están repitiendo lo que otra persona dijo que no estudió la Biblia, suenan espiritual, suenan correctos, suenan verdaderos, pero no son cuando vemos a las escrituras. Comencemos en Efesios capítulo 2, verso 4, para entender este concepto de salvación por obras en el contexto también con el hablar en lenguas. Y si el hablar en lenguas es obra de hombre o si es otra cosa. Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es el versículo, el pasaje que muchas personas usan para decir es prueba o evidencia que la salvación viene por gracia y no por obras. Otra vez, esa es una tergiversación. No es algo completo de lo que la Biblia verdaderamente está diciendo. Solo que uno diga, oh, no soy salvo por obras, soy salvo por gracia. No significa que ellos entienden lo que están diciendo. La declaración de las Escrituras es algo totalmente diferente que la revelación de las Escrituras. Y una interpretación de las Escrituras no es lo mismo que la revelación y entendimiento de las Escrituras. Entonces, para entenderlo más, vamos a ver a otra traducción.
La Biblia amplificada dice, porque es por gracia gratuita, el favor inmerecido de Dios, que sois salvos, librados del juicio y hechos partícipes de la salvación de Cristo, mediante tu fe. Y esta salvación no es de vosotros, de vuestra propia obra. No vino a través de tu propio esfuerzo, pero es don de Dios. No por obras, no el cumplimiento de las exigencias de la ley. No sea que algún hombre debería presumir. No es resultado de lo que cualquiera pueda hacer, por lo que nadie puede enorgullecerse de ello ni gloriarse a sí mismo, porque somos obra propia de Dios, su obra, recreado en Cristo Jesús, nacido de nuevo, para que podamos hacer aquellas buenas obras que Dios predestinó, planificado de antemano para nosotros, tomando caminos que Él preparó de antemano, para que caminemos en ellos, viviendo la buena vida que Él preparó y preparó para que vivamos. A veces tenemos que leer la Biblia lentamente en varias traducciones para entender más de lo que está diciendo. No te dejes ser decepcionado por alguien que suena bíblico, pero no sabe de lo que está hablando. Por eso estamos leyendo varias traducciones y después vamos a escudriñar con definiciones y diccionarios, concordancias para entender lo que está diciendo el Señor en Efesios 2. Pero para entender Efesios 2, que hay mucho que hemos tocado ya, vamos a también incluir a Gálatas 2, Romanos 3, para tener entendimiento porque hablan de la misma cosa que Efesios 2. Efesios 2 habló que somos salvos por gracia, por medio o mediante de la fe. Y que nosotros no somos salvos por nuestras propias obras, pero por las obras de Dios. Y la traducción que nosotros leímos nos menciona, y te animo, te invito a buscar múltiples traducciones para tener más entendimiento todavía de lo que está diciendo estas escrituras. Que no somos salvos por las obras de la ley, las exigencias de la ley. Esa es referencia del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Sigamos leyendo, porque somos salvos por las obras de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Biblia amplificada dice, y no por obras de la ley, porque no podemos ser justificados por ninguna observancia del ritual de la ley dada por Moisés. Porque por guardar ritos legales y por obras ningún ser humano podrá jamás ser justificado. Nueva Traducción Viva dice, porque nadie jamás será reconciliado con Dios por obedecer la ley. Entonces, cuando nosotros leemos obras en Efesios 2, Gálatas 2, es referencia a dos cosas posiblemente. Referencias a obras de la ley, las exigencias, los ritos legales de la ley de Moisés, o pueden ser obras de Dios.
que son dadas a nosotros por su gracia, por mediante la fe. Somos hechura de Él, somos obra de Dios, recibimos obras de Dios, apoderamientos de Dios. Sigamos leyendo Romanos 3, versos 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, es la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, las escrituras nos muestran a nosotros, hay distinción entre las obras de la ley de Moisés y las obras de Dios. Claramente, las escrituras nos están mencionando un énfasis sobre la funcionalidad de la fe, que es la fe que produce o es canal, más claro, es canal para la obra de Dios. Léalo. Efesios 2, 4 a 10, Gálatas 2, 16 y el contexto. Romanos 3, 21 a 31. Porque hay personas que han dicho que somos salvos solo por la gracia. Eso es herejía. No somos salvos por gracia. Eso es incompleto decir eso. Somos salvos por gracia mediante la fe. Si vamos a usar términos y frases bíblicos, usémoslos completamente. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Qué significa eso? Mediante la fe. Efesios 2, capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Biblia amplificada otra vez. Porque es por gracia gratuita el favor inmerecido de Dios que sois salvos, librados del juicio y hechos partícipes de la salvación de Cristo, a través de tu fe. Y esta salvación no es de vosotros por vuestra propia obra. No vino por vuestro propio esfuerzo, sino que es don de Dios. Nueva traducción viva. Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Y no puedes atribuirte el mérito de esto. Es un regalo de Dios. Entonces, las personas han preguntado. Y dicen, soy salvo por cuando yo creí. Pero están citando las escrituras, pero no están entendiendo las escrituras.
Porque nosotros vemos que el momento de creer en Cristo Jesús es diferente que el momento que cuando alguien es bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo. Y Cristo dice en Marcos 16:16, el que creyese y fuere bautizado será salvo. Vamos a estudiar eso un poco más en unos minutos, pero uno se tiene que preguntar honestamente, ¿es contradicción? Cristo dijo, creer y bautismo para ser salvo. Y después leemos aquí, yo soy salvo por gracia cuando yo creí. Cuando la Biblia dice, es a través de la fe que la gracia obra, esa palabra a través en el griego lo puedes encontrar en tu concordancia para este verso, Efesios 2:8, es día. La definición es una preposición primaria denotando el canal de un acto. Entonces aquí estamos viendo la fe es un canal para la gracia de Dios. Y es cuando la fe sirve como un canal para la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Entonces, no es escritural, no es bíblico decir, yo hago nada, Dios lo hizo todo, Él murió en la cruz por mí, yo soy salvo. Eso es herejía y falsa doctrina. Y eso es el tipo de cosa que lleva a las personas al infierno. Porque las escrituras dicen y nos muestran, nos revelan que la gracia obra mediante la fe. Y es la gracia de Dios, las obras de Dios que nos salvan a nosotros, porque somos hechura suya para hacer las buenas obras. Entonces, cuando yo tengo fe en Cristo Jesús, yo estoy dando al Señor un canal para que su gracia obre en mí. Y cuando su gracia obra en mí, yo puedo hacer buenas obras. Pero las buenas obras no son de mi propia fuerza, no son por mi propio esfuerzo, no son por las exigencias de la ley, pero es por la gracia de Dios obrando en mí mediante el canal de la fe. Por eso es tan importante tener fe. El énfasis y el significado del bautismo del Espíritu Santo con esa señal inicial de hablando en lenguas y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, solo porque hay énfasis en estas dos cosas, no significa que no hay énfasis en la fe en Cristo Jesús. No, todos obran juntos, pero son obra de Dios en mí. Yo carnalmente, humanamente, yo no puedo producir ni manufacturar mis pecados siendo lavados en bautismo en agua. En mi humanidad yo no puedo hablar en otras lenguas. Por eso Hechos capítulo 2 verso 4 dice, porque es el Espíritu que da como uno debe de hablar. Yo no lo invento en mi mente. Y cuando yo hablo en lenguas o soy bautizado en agua, esos son obras de Dios. Lo mismo con creer en Cristo Jesús. Cuando yo creo en Cristo Jesús, eso no es obra carnal, eso es obra de Dios. Eso no es obra de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Eso es obra del amor y la gracia de Dios en mí mediante la fe, el canal de fe. La fe es un vehículo para que la obra de Dios entre en nuestras vidas y hace el poder y muestra y manifiesta el poder de Dios para salvarnos. Eso es lo que Efesios 2, Gálatas 2,
Romanos 3 nos están mostrando. Otra vez, la fe es un vehículo y un canal para que la gracia de Dios entre en mi vida y obre en mí para yo ser salvo y hacer las buenas obras de Dios que Él me apodera a mí hacer. Y por eso yo no puedo jactar, porque es obra de Dios en mí. Yo no lo estoy manufacturando, yo no lo estoy inventando, yo no lo estoy haciendo de mi propia carnalidad. No, viene por el apoderamiento del Señor obrando en mí para hacer su voluntad. Y su voluntad incluye arrepentir, creer, conocerle a Él, ser salvo, pero hacer su voluntad por el resto de mi vida. Sigamos leyendo, porque la fe es poderosa y activa la gracia de Dios en nuestras vidas. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, la gracia de Dios viene a todos, pero porque tenemos libre albedrío, nosotros decidimos si queremos abrir un canal de fe para que el Señor y su gracia entren a nuestras vidas para obrar salvación. Pero eso es nuestra decisión. Entonces, la gracia de Dios aparece o se manifiesta a todos, toda humanidad, todo hombre, toda mujer, todo niño. Pero yo decido si esa gracia obra en mí para salvación. Pero verso 12 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Biblia amplificada dice en el verso 12, que la gracia de Dios nos ha entrenado para rechazar y renunciar toda impiedad y religión y deseos mundanos, apasionados, vivir discreto, templado, autocontrolado, recto, devoto, espiritualmente íntegro. Vive en este mundo presente, aguardando el cumplimiento y la realización de nuestra esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos la gracia en mí, la gracia de Dios. Cuando nosotros, poniendo a Efesios 2, Gálatas 2, Romanos 3, con este verso en Tito 2, vemos, la gracia de Dios aparece a todos. Cuando yo tengo el canal de fe abierto al Señor, esa gracia obra en mí para entrenarme, enseñarme a renunciar a la impiedad, los deseos mundanos, para vivir piadosamente, justamente, sobriamente, mirando a la apariencia del Señor Jesús, de su venida. Entonces la gracia de Dios hace trabajo. La gracia de Dios obra en uno. No es solo, oh, sí, la gracia de Dios, yo hago nada. No, eso es falsa doctrina. La gracia de Dios me apodera a mí para vivir en una manera que agrada a Dios. Y muchas personas tienen la actitud que es lo mínimo que tengo que hacer para ser salvo. Y a veces esas mismas personas incluyen ese detalle de hablar en lenguas, porque ellos están tratando de evitar más sumisión y devoción a las Escrituras. Y dicen cosas como, oh, eso es salvación por obras. Sí somos salvos por obras. Bíblicamente somos salvos por obras, no de la ley o de la humanidad o la capacidad humanidad del humano, pero del Señor Jesús. Somos salvos por las obras de Dios.
que se manifiesta por medio de la gracia en nuestras vidas cuando tenemos el canal de fe abierto a Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 4, nos muestra cómo la fe obra. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí claramente la fe obra. Decir, yo tengo fe en Cristo Jesús y hacer nada no es fe. Si yo te digo a ti que yo te veo en la primera calle y a la calle primaria, mañana, la intersección, mañana a las 9 de la mañana, y te voy a dar $1,000,000. Yo sé si tú me crees por estar ahí. Yo sé que tú no me crees si no estás ahí. Y el Señor, cuando nosotros creemos en Él, vamos a hacer algo. Pero no es por nuestro propio esfuerzo carnal o de la ley o exigencias de la ley de Moisés. No, es por el amor y la gracia de Dios obrando en nosotros para poder hacer lo que Él nos ha dicho hacer. Yo tengo ese canal de fe abierto a Él. Todo hombre y toda mujer puede escoger en qué ellos han abierto su canal de fe. Hay personas que abren su canal de fe a las noticias, a los deportes, a los artistas, a los atletas, a sus familias. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe o poner nuestro canal de fe en la dirección de Cristo Jesús, para que su gracia obre en nosotros y la obra de nuestra fe produzca algo en nuestras vidas que agrada a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 11 al 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, el poder de Dios obra por medio de nuestra fe. Y es con eso que nosotros podemos mostrar que somos dignos de su llamamiento. Hay una doctrina falsa en este mundo que existe en tantas denominaciones que dice que nosotros no tenemos que hacer algo para agradarle al Señor. Y eso es una tergiversación de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran que tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso mismo se puede decir, es una obra. Somos salvos por obras, pero no de las exigencias de la ley del Antiguo Testamento, no de una capacidad humana o carnal, pero por la capacidad que viene por la gracia de Dios, la capacidad que viene por el poder de Dios, que obra por medio de la obra de la fe en Cristo Jesús. Esa palabra trabajo o obra que leemos en la Biblia, en estos versos también, se traduce en el griego a ergon. Lo puedes encontrar en tu concordancia. Pero la definición lee de un primario, trabajar, trabajo, como esfuerzo o ocupación. Por implicación, un acto. Las Escrituras demuestran que no simplemente creemos intelectualmente o mentalmente o con todo nuestro corazón para ser salvos por gracia y solo gracia únicamente. No. Las Escrituras nos muestran mucho más que eso. Lo que es creer bíblicamente, lo que es ser salvos por gracia, mediante la fe bíblicamente.
Porque el creer, cuando tú lo buscas en un diccionario, una concordancia al griego, vemos que el creer se traduce a poner nuestra confianza absoluta y dependencia en A, B y C. Cuando creemos en Cristo Jesús, es poner nuestra confianza y dependencia absoluta en Él. Yo hago algo cuando yo creo en Él. Y creer en Él es una obra que yo hago que es resultado de mi fe. Por eso dice Santiago que uno puede ver su fe por sus obras. Y hay muchas personas que creen que tienen fe, pero no tienen fe bíblica. Tienen una definición de fe que viene de denominaciones modernas de este mundo que no están en alineamiento con las Escrituras. Para que tú lo sepas, se tiene que decir claramente. La fe bíblica tiene obras. Eso fue lo que dice Santiago y eso es lo que afirma Pablo en sus epístolas. Pero es la gracia de Dios que obra en nosotros mediante la fe para producir esas buenas obras que agradan a Dios y que traen salvación a nuestras vidas. Entonces vemos aquí que es la gracia de Dios que nos apodera para hacer la voluntad de Dios. Y no podemos jactar en la salvación, en ser salvo o en hacer la voluntad de Dios, porque es el apoderamiento de Dios en nosotros que nos permite y nos da la capacidad de ser salvos y hacer su voluntad. Es importante que nosotros también entendamos el contexto del libro de Efesios. Muchas personas tratan de crear o inventar una doctrina sobre un verso, 3 versos, 6 versos y niegan los otros versos en Romanos 3, Gálatas 2 y todo lo que hemos leído en Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Tito. Porque nosotros tenemos que tener una foto completa de lo que las Escrituras están diciendo totalmente. No hay contradicción. Porque la iglesia de Éfeso fue comenzada al fin de Hechos capítulo 18, entrando al principio de Hechos capítulo 19. Vemos el fin del capítulo 18 que una pareja instruye a Apolos y Apolos tiene revelación del camino de Dios más precisamente. Y en Hechos capítulo 19 vemos la revelación de esa precisión, porque se encuentra con discípulos de Juan Pablo y ellos son rebautizados en el nombre del Señor Jesús, siendo bautizados de otra manera anteriormente. Y Pablo impone sus manos sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Y la Biblia dice que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Éfeso tuvo la experiencia de ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús y ser bautizado en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y profetizando. Y él escribe esta epístola, Pablo escribe esta epístola de Efesios a ellos. Entonces Pablo le está mostrando a ellos las diferentes etapas y revelaciones que hay dentro de esa experiencia que ellos tuvieron. Ellos no experimentaron el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús o el bautismo en el Espíritu Santo hablando en lenguas y profetizando por capacidad personal o capacidad humana o carnal o por medio de las exigencias de la ley. No, ellos lo experimentado por medio de la gracia de Dios que obró en ellos cuando ellos tuvieron su fe, ponieron su fe como canal en Cristo Jesús.
La Biblia enseña salvación por obras, pero obras de Dios, no del hombre. Juan 14:15, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Biblia amplificada dice, si realmente me amáis, guardaréis cumplir mis comandos. Si lo amamos, lo vamos a hacer. Si no lo amamos, no lo vamos a hacer. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Dios da al Espíritu Santo a los que le obedecen. Si alguien no obedece al Señor, el Señor no le va a dar el Espíritu Santo. Tenemos que hacer algo. Hechos capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Romanos 2, 8 al 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cristo dijo, no hay hombre que pueda tener dos maestros, dos señores. Sirve uno, ama a uno, odia al otro. Todos obedecen a algo, justicia o injusticia. Es mejor obedecer al Señor, que es justicia, el justo, para ser salvo. Romanos 6, 16 al 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tenemos que obedecer para tener justicia en nuestras vidas. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es falsa doctrina decir que solo tengo que escuchar el Evangelio y creerlo para ser salvo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Tengo que obedecer el Evangelio. No solo escuchar el Evangelio, no solo creer el Evangelio, tengo que obedecer el Evangelio. Y si no lo obedezco, voy al infierno. Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la obra y con la palabra y con las obras. Romanos 16, 26. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe no se... Las personas dicen muchas cosas que no son escriturales. Yo te animo, apuntes todos estos versículos en tu Biblia. Seas honesto con ti mismo. Tenemos que obedecer la fe, obedecer el Evangelio. Hebreos capítulo 5, verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser Cristo Jesús, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si obedecemos a Cristo, Él es nuestro autor de salvación. Si no obedecemos a Cristo, no es nuestro Salvador. Él no es el autor de nuestra salvación. Hay muchas personas que no leen la Biblia. Yo te animo, te invito a leerla, escudriñarla, compartir esto con lo que tú conoces. 1 Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, mi obediencia, que es apoderado por la gracia de Dios obrando en mí, porque yo abrí un canal de fe al Señor Jesús, es que hace la obra en mí de ser purificado en mi alma. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Yo tengo que obedecer si quiero ser salvo. Yo tengo que obedecer si quiero ser salvo. Pero el obedecer no es obra carnal. Es obra del Espíritu obrando en mi vida por medio de su gracia cuando yo abro un canal de fe en Cristo Jesús. Yo no puedo jactar en eso. Yo jacto en el Señor, porque Él es quien me apoderó a mí para hacer su voluntad. Yo soy un beneficiario de la gracia de Dios. Yo te invito que cuando tú escuches a estas frases mencionadas de salvación por gracia, que tú entiendas y quizás declares que la Biblia muestra salvación por gracia mediante la fe. Porque es importante que nosotros nos mantengamos bíblicos en nuestro entendimiento de cosas bíblicas. Estudies esto, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús, escudriñes estos versículos que son compartidos en la descripción para que tú puedas crecer y entender que todo lo que nosotros experimentamos en el Señor, puede ser bautismo en agua, puede ser bautismo en Espíritu Santo, hablando en lenguas, hacer milagros, es por la gracia de Dios obrando en nosotros. Y es por eso, mediante la fe, que somos salvos. Sean bendecidos.